Listo, miren, aquí entro en otro contexto, sin discusión, para poder yo llegar al cálculo de la tasa mínima de tributación, tengo que partir de una depuración entre lo contable y lo fiscal. Y para yo, de hecho, para efectos netamente profesionales, para yo poder hacer una depuración entre lo contable y lo fiscal, entendiendo que en Colombia tenemos norma internacional y que tengo una norma fiscal por separado, que independientemente de que ha adoptado algunos conceptos de norma internacional, hay algunas partes donde tiene algunas diferencias. De hecho, la norma fiscal, estoy hablando ya de estatuto tributario, de forma expresa dice qué adopta frente al tema de norma internacional y qué diferencias expresamente dice no acepto eso. Para mí es lo fiscal como lo estoy determinando en los diferentes artículos del estatuto tributario donde esas diferencias se marcan. Entonces, para efecto de poder hacer una depuración entre lo contable y lo fiscal, pues debe conocer tanto de la parte tributaria como de la parte contable, y contable es NIF, norma internacional, entendiendo por ello grupo 1, 2, o ni plenas o ni para pymes. Recuerde que desde el año 2013 o 2014 en Colombia ya tenemos la aplicación de norma internacional, que de hecho todas las contabilidades hoy día deben de estar bajo norma internacional y que por consiguiente yo siempre tengo que hacer una depuración entre lo contable y lo fiscal. Dentro de este ejemplo sencillo, por favor, porque aquí estoy tratando de coger algunos conceptos que aplican dentro de lo que vamos a hacer, debo tener en cuenta estas diferencias para efecto de poder hacer los cálculos. Entonces, como ustedes ven aquí, tengo una empresa que se llama Inversión de Latinoamericana SAS, aplicación del parágrafo sexto del artículo 240 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 10 de la Ley 2277, tasa de tributación depurada. Y la tasa mínima de tributación o tasa de tributación depurada, estas son la fórmula que acabamos de analizar. Tasa de tributación depurada es igual a impuesto depurado sobre utilidad depurada, donde está la forma en que calculo el impuesto depurado y esta es la forma en que calculo la utilidad depurada y después reemplazo en la fórmula para determinar cuánto me dio para saber si tengo incidencia o no de esa tasa de tributación depurada o tasa mínima de tributación. A efecto de determinar en el impuesto de renta si tengo un mayor impuesto o no. Aquí, en este escenario, estoy partiendo de una descripción de unos conceptos que vamos a analizar. Tengo unos valores contables NIF, tengo unos valores que voy a depurar para llegar finalmente a unos valores fiscales que van a mi declaración de renta. De hecho, aquí tengo de una forma de ayuda algunos renglones del formulario 102 donde van a ir algunas partidas de estas que estamos analizando aquí. Porque al final yo necesito llegar como mínimo acá hasta por acá, hasta el renglón 99, que es total impuesto a cargo, porque aquí yo ya he verificado si tengo incidencia o no de la tasa mínima de tributación, para efecto de saber si tengo que aumentar o no el impuesto neto. Una cosa es el impuesto neto de renta sin impuesto adicionado, porque no lo he calculado todavía. Si el impuesto adicionado me afecta o tiene algún cálculo aquí, ¿por qué? ¿Por qué tengo algún impuesto adicionado aquí? ¿Por qué no sería cero sino un valor positivo? Porque tengo una tasa mínima de tributación inferior al 15%. Si la tasa mínima de tributación da inferior al 15%, calculo impuesto adicionado. Y el valor, el cálculo de impuesto adicionado, ¿dónde va? Aquí en este rengloncito que estoy mencionando, 95. Entonces paso de tener un impuesto neto sin impuesto adicionado. Si tengo un valor aquí, se lo sumo y llego a determinar un impuesto neto con impuesto adicionado. Por favor, muy importante que lo tengan en cuenta, esto que estoy marcando aquí. Si usted tiene un impuesto neto de renta con impuesto adicionado, este valor que está aquí es el valor que usted va a utilizar para hacer el cálculo, el anticipo del impuesto de renta para el próximo año. No lo vaya a hacer con este valor de acá, porque le queda mal calculado. Lo tiene que calcular el anticipo de renta para el año 2025. Si usted le da un valor aquí distinto al que tenía aquí inicialmente porque sumó impuesto adicionado, con este valor es que va a calcular anticipo impuesto de renta año 2025. Ese impuesto neto es el que me determina el anticipo. Entonces tengan muy en cuenta dentro de lo que vamos a hacer aquí, por favor. ¿Listo? Entonces voy a dar el principio como mencioné inicialmente. Entonces, voy a hacer aquí una depuración simple entre lo contable y lo fiscal, tanto a nivel de ingresos como de gastos. Y partamos de algunos conceptos, entonces vamos analizándolos. Aquí me dice lo que menciono.
Conciliación entre lo contable, el NIF y lo fiscal. Ingresos, ventas. De hecho, si yo voy de una vez para efecto de los ingresos y saber si tengo diferencias o no, pero de una forma muy general, ustedes saben que hay un artículo del Estatuto Tributario que me habla de la realización del ingreso para lo obligado a llevar contabilidad. Pues, toda persona jurídica en Colombia está obligada a llevar contabilidad sin discusión. Y ese artículo 28 del Estatuto Tributario me habla de la realización del ingreso para los obligados a llevar contabilidad. Y allá el artículo 28 del Estatuto Tributario me dice que para los contribuyentes que están obligados a llevar contabilidad, los ingresos realizados fiscalmente son los ingresos devengados contablemente. Queriendo decir con eso que en principio, en temas de ingresos, yo no tendría por qué tener diferencia entre lo contable y lo fiscal, porque lo fiscal me dice todo lo que usted devengue contablemente es ingreso realizado fiscalmente. En principio, cuando la norma internacional entró en Colombia, yo tenía algunas diferencias de ingreso entre lo contable y lo fiscal. De hecho, en algunos años se encontraba diferencia en ingresos, porque la norma NIF me dice, usted no tiene la necesidad o la obligación de tener una factura en su mano para que usted reconozca un ingreso. Cuando efectivamente la obligación es expresa para quien usted le debe y usted ya tiene derecho a ese ingreso, reconózcalo independientemente de que no tenga la factura en su mano. Eso nos decía en principio la norma. Pero fiscalmente me decía, no señor, usted fiscalmente solamente me lleva el ingreso a la declaración cuando lo facture. Allá en principio, en los dos primeros años creo, tuvimos diferencias en el ingreso entre lo contable y lo fiscal. Pero a partir de la ley 1819, sí, en el año 2016 modificó el tema de los ingresos frente al tema NIF y fiscal. Y entonces, desde allá aplica el artículo 28. Me dice todo lo que usted debe, todo concepto que usted debe contablemente como ingreso, es ingreso realizado fiscalmente. O sea, ahí no tenemos por qué tener diferencias. Así las cosas, y yendo a lo que estamos mencionando aquí, entonces, 4.000 millones de ingresos contables igual a 4.000 millones de ingresos fiscales. Ah, tendremos algunas diferencias, sí, claro que las hay, pero de hecho aquí en este caso no las estamos mencionando expresamente en este momentico. Ahora, volvemos aquí. Entonces, ingresos 4.000 contables, 4.000 fiscales. Tengo un concepto que llamo aquí ingreso recibido por dividendos no grabados, que es ingreso no constitutivo de renta. Entonces, yo aplico artículo 49 del Estatuto Tributario para determinar ingresos grabados y no grabados en una distribución de dividendos utilidades. Y para el caso que nos ocupa, me dice, usted tiene un ingreso recibido por dividendos no grabado. Si es no grabado, no paga impuesto. Entonces me dice la norma, sí, son 300 millones que son ingreso contable, pero fiscalmente no van a tener ninguna afectación, no van a pagar impuestos, o sea, a lo fiscal ese ingreso no va a ir, cero. De hecho, usted en la declaración primero lo suma y después lo resta. Por consiguiente, cero para efecto de la depuración. Ingreso de indemnización por seguro de daño. Indemnización por seguro de daño para efecto de estos ejemplos que estoy mencionando aquí. Recuerden que por allá hay un artículo del Estatuto Tributario. Que no se me vaya el número. El artículo 45 del Estatuto Territorial, 45. El Estatuto 45 me dice que las indemnizaciones por seguro de daño son ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, o sea, no pagan impuestos. De hecho, cuando a mí un seguro me indemniza, algunas veces trae dos conceptos. Trae indemnización por seguro de daño y muchas veces trae un concepto que llama lucro cesante. Y lucro cesante es lo que yo he dejado de recibir cuando ese bien productor de renta o durante el tiempo que ese bien productor de renta ha estado averiado o dañado. Entonces me dice, la indemnización por seguro de daño, que corresponde al valor del activo productor de renta, es ingreso no grabado, no paga impuestos. De hecho, hay una condición para que siga gozando de ese beneficio, y es que el valor que le entrega usted a la aseguradora por esa indemnización por seguro de daño, usted lo reinvierta en el transcurso mínimo de un año en la reposición de ese bien, de ese mismo bien, productor de renta, o uno que tenga sus mismas características, pero usted tiene que tener a disposición de la autoridad tributaria esos soportes que muestran
de que usted reinvirtió esa indemnización en la reposición de ese bien, porque si la DIAN le revisa esa declaración después de un año y de que usted no hizo la reposición, lo pone a corregir la declaración y le llama indemnización como grabada. Y dentro de esa ley, en el artículo 45, en las indemnizaciones, la partecita que corresponde al lucro cesante, esa sí no es un ingreso no constitutivo de renta. Todo lucro cesante es renta líquida en Colombia, está grabado. Entonces, simplemente para efecto de lo que corresponde al ingreso por indemnización por seguro de daño, esa partidita no está grabada. Por consiguiente, esa indemnización son 120 millones en el ingreso NIF, pero fiscalmente no pagan impuestos, cero. Lo resto. Otro concepto, ingreso reconocido por método de participación patrimonial. Lo vimos ahora. Recuerde, método de participación patrimonial. Tengo más del 50% de inversión en una empresa, nacional o extranjera, por favor, no tiene que estar por fuera de Colombia. Las que están por fuera de Colombia son las empresas controladas del exterior, esa es distinta. Pero el método de participación patrimonial puede ser una empresa en Colombia por fuera, donde yo tengo más del 50% de uso de acciones o por incidencia significativa en las decisiones, pues la norma me determina que usted tiene que hacer método de participación patrimonial por la incidencia que usted tiene en las decisiones de esa compañía. Recuerden algo también, la norma NIF me dice, si usted tiene que aplicar método de participación patrimonial porque tiene varias inversiones y en una da ingreso, una puede que tenga un ingreso, o en otra puede que tenga un gasto por método de participación patrimonial, las tengo que tomar por separado, ¿no? Me dice, no me vaya a netear esas inversiones, no vaya a decir, no es que las inversiones que tengo, este fue el ingreso y este fue el gasto y lo neteo y me da un ingreso o un gasto, me dice la norma internacional, la NIM me dice, no señor, los ingresos y los gastos, los gastos, no me vaya a netear esas, eh, ese efecto de netar ingresos con gasto de ingreso por método de participación patrimonial. Así es la cosa, entonces, para el ejemplo, tengo un ingreso reconocido por método de participación patrimonial, 180 millones, que me aumenta la inversión, claro, pero es un ingreso. Ingreso contable, más no es ingreso fiscal. Es un concepto netamente NIF que no va a la declaración de renta. Es contable nomás. Entonces, ahí tengo una diferencia ya. Otro concepto, ingreso de medición de activos por valor razonable. Tengamos en cuenta algo, por favor. En mis estados financieros, hablando de NIF, yo tengo elementos de propiedad, planta y equipo. Aquí voy a hacer una distinción simple. Propiedad, planta y equipo. Y yo tengo algunos conceptos que dentro de propiedad, planta y equipo se pueden llamar propiedad de inversión. Y muchas empresas en Colombia tienen propiedad de inversión. Y para efectos prácticos, una propiedad de inversión es un bien inmueble que tengo a mi nombre y una u otra forma me genera ingresos por arrendamientos, normalmente. Por consiguiente, eso se considera una propiedad de inversión. De hecho, así esté en propiedad, planta y equipo, yo voy a tener una subcuenta que debe ser revelada en mi estado financiero que llama propiedad de inversión. Y de hecho, la norma internacional me dice, esa propiedad de inversión que normalmente a usted le genera ingresos y gastos también, porque genera ingresos y gastos, en la revelación de estados financieros, usted en la parte de ingresos me tiene que colocar por separado o revelarme por separado cuánto fue el ingreso que le generó las propiedades de inversión y en la parte del gasto, cuáles fueron los gastos que le generó la propiedad de inversión. Eso dice la NIF frente al tema de revelación de propiedades de inversión. Siguiendo en línea con lo que menciono, en compañías en Colombia, yo tengo elementos de propiedad, planta y equipo. Cuando yo no tengo ninguna propiedad de inversión, pues solamente tengo elementos de propiedad, planta y equipo. Que de hecho la norma me dice, los elementos de propiedad, planta y equipo, usted los declara por el costo. Queriendo decir con eso que usted los viene depreciando. Y obviamente usted los viene declarando, por lo que le determina esa depreciación porque va disminuyendo su valor. Entonces, ahí no tengo ninguna situación particular, si no tengo ninguna propiedad de inversión, porque los elementos de propiedad, planta y equipo se miden al costo. Pero cuando tengo propiedades de inversión, la norma me dice, las elementos de propiedad, planta y equipo que son de su uso en su operación, usted los mide al costo. Pero cuando usted tiene propiedades de inversión que no son para su uso,
sino que le están generando usted ingresos, esos elementos de propiedad, planta y equipo que son propiedades de inversión, usted los mide a valor razonable. Eso es distinto. Queriendo decir con eso, al costo es a lo que el valor que lo tengo en el libro menos depreciaciones y valor razonable es de acuerdo a los avalúos técnicos que yo le realice a ese bien para efecto de determinar aumentos e disminuciones en ese activo que es propiedad de inversión. Voy a colocar un ejemplo aquí, por favor. Si yo como empresa tengo elementos de propiedad, planta y equipo, no tengo propiedades de inversión, pero de una u otra forma la administración me dice, yo necesito mejorar mi patrimonio frente a terceros. De hecho, para efectos de poder mejorar mi presentación ante bancos. Entonces, para efectos financieros, obviamente que parten desde lo contable, uno podría decir, entonces, como tenemos algunos bienes que son de nuestro uso, hagámosle un avalúo técnico. Y ese avalúo técnico va a determinar, y que es lo que normalmente se busca, que ese avalúo técnico le aumente el valor a mi activo. Entonces, independientemente de que yo no tengo propiedad de inversión porque lo que tengo es un bien para mi uso, puedo, por política administrativa, determinar un avalúo técnico para aumentarle el valor al activo y la contrapartida es superávit por valorización. ¿Dónde? En el patrimonio. Entonces, esas diferencias con el avalúo técnico van contra superávit por valorización. Algo muy importante. No siempre un avalúo te dará un mayor valor. Te puede tener aquí también un efecto inverso. Queriendo decir con eso, normalmente uno hace avalúos técnicos y lo está aplicando de esta forma cada 3 años. Si al tercer año usted hace un avalúo técnico a ese elemento de propiedad, planta y equipo que es de su uso, no es propiedad de inversión, vuelvo, insisto, y en ese avalúo disminuye el valor, usted disminuye el valor del activo contra también la misma cuenta, superada por valorización porque es una cuenta corriente que aumenta, disminuye de acuerdo a lo que el avalúo técnico usted le determine. Eso es distinto. Ahora, si tengo una propiedad de inversión, entonces me dice, listo, entonces los elementos de propiedad, planta y equipo en principio están les aplica avalúos, por consiguiente usted los mide al costo. Pero si tiene propiedad de inversión, esas sí las mide a valor razonable. Y cuando yo digo que las mide a valor razonable es que obligatoriamente tengo que hacer avalúos técnicos. Y esos avalúos técnicos, la norma me dice, esos avalúos técnicos, si le aumenta el valor del activo, ese aumento del valor del activo va contra ingreso, contra resultados. Si disminuye el valor del activo, va contra gasto, resultado. Entonces, tengámoslo muy en cuenta. Las incidencias de un avalúo técnico en propiedad de inversión van contra resultados, ya sea porque sea ingreso o porque sea gasto. Entonces, esa situación es distinta y normalmente también cuando tengo propiedad de inversión, hago avalúo mínimo cada 3 años. Eso es lo que más o menos la norma recomienda. Más o menos mínimo cada 3 años. Para efecto de que usted pueda ir en aplicación de esa norma, que es lo que me determina la norma internacional. Para nuestro caso, para el ejemplo, estoy colocando que tengo una propiedad de inversión, que la avalúo, me determina un mayor valor del activo, valor razonable, por consiguiente un mayor valor, 75 millones, ingreso contable, que no es ingreso fiscal, es solamente contable. Fiscalmente, usted sabe que yo las propiedades las declaro al costo. Allá no tengo aplicación de medición de valor razonable por propiedad de inversión. Otro concepto que aplico aquí, ingreso por reconocimiento de interés implícito. ¿Qué dice la norma internacional? Dice, mire, cuando usted presta dinero, independientemente de que lo preste a un accionista o no, a un socio o no, independientemente de eso, pueda que lo preste a otra persona, porque usted está haciendo un favor, qué sé yo, en fin, como se considere dentro de la administración. Usted hace un préstamo y usted decide no cobrar intereses por ese préstamo, y menciono, independientemente de que sea una persona natural o jurídica e independientemente de que sea accionista o socio de la compañía, y usted decide no cobrar intereses, la norma internacional dice, no señor, eso no es así. El dinero tiene un valor o un costo en el tiempo. Por consiguiente, usted independientemente de que no cobre interés por esa plática que está prestando, usted sí tiene que hacer un reconocimiento de interés implícito, que de hecho, en esa tabla de amortización que me toca hacer,
durante el tiempo que va a prestar ese dinero, esa tabla me va a determinar que yo puedo tener, de hecho, puedo tener un ingreso o puedo tener un gasto. Entonces me dice, para este caso, si usted tiene un ingreso por reconocimiento de interés implícito, para nuestro ejemplo, 80 millones es ingreso contable, más no es ingreso fiscal. Es un concepto netamente contable, interés implícito. Ahora, si fuera el gasto, también lo llevo al gasto contable, si fuera el caso, pero es gasto contable, no es gasto fiscal también. De la misma forma, analizo otro punto que se llama ingreso presunto por préstamo al accionista. Ah, esto es distinto. Interés implícito es contable en IF. Ingreso presunto es fiscal, no es contable. Y aquí la norma cambia. Y la norma me dice, cuando usted le presta dinero a un accionista o socio, aquí es distinto que del fiscal me dice accionista o socio, y usted finalmente decide no cobrar intereses en ese préstamo, la norma le dice, no, como mínimo, usted me tiene que calcular un ingreso presunto. O sea, un ingreso que está grabado, independientemente de que usted no cobre. De hecho, en los últimos años, ese porcentaje de ingreso presunto ha sido alto y algunas empresas que tienen préstamos coaccionistas se han visto afectadas porque ese ingreso es fiscal y como ingreso fiscal paga impuesto. Y tengo obviamente unos ingresos muy altos frente al tema de ingreso presunto, pero obviamente me va a pagar unas cifras importantes o tiene una afectación importante frente al impuesto de renta. Entonces, tengámoslo muy en cuenta para efecto de lo que nos corresponde, por favor. Ingreso presunto por préstamo a los accionistas, 250 millones. Mire, no es gasto contable, perdón, no es ingreso contable. El ingreso contable fueron los 80 el interés implícito que no fue fiscal. Y ahora, ¿qué diferencia? No es contable, pero sí es fiscal. 250 millones de ingreso fiscal, más no es contable. Y finalmente, el último concepto dentro de estos ingresos que van a analizar aquí es el ingreso por escrituración de un bien inmueble. Aquí tengo una diferencia con el ingreso que estoy teniendo acá, en los ingresos por ventas, que fueron ingresos devengados contablemente, que fueron ingresos reconocidos fiscalmente también. Y esta es una de las diferencias que me da el artículo 28, de hecho, frente al tema de realización del ingreso para obligado a hallar contabilidad, y es el ingreso por escrituración de bienes inmuebles. De hecho, el artículo 28, que es realización del ingreso para el obligado a hallar contabilidad, dice, cuando usted está obligado a hallar contabilidad y usted tiene escrituración de bienes inmuebles, venta de bienes inmuebles, dice, vamos a tener una diferencia, porque la única forma de que usted me va a reconocer un ingreso fiscal frente a la venta de un bien inmueble es solamente con la fecha de escrituración del bien, independientemente que para efectos de NIF usted ya haya reconocido el ingreso en otro año. Y aquí el ejemplo. Para el ejemplo tengo ingreso por escrituración de un bien inmueble. El ingreso NIF fue en años anteriores, por consiguiente aquí no lo tengo. Y en años anteriores, por decir algo, usted en el año 2022, estoy hablando de la gran del 2024, ¿no? Usted en el año 2022, en el año 2023, usted entregó ese bien. De hecho, ya se lo pagaron. ¿Usted qué es lo que no ha hecho? No lo ha escriturado. Entonces dice la norma NIF, independientemente de eso, si usted trasladó el dominio del bien, trasladó los beneficios y además trasladó la custodia y los riesgos del bien, usted me reconoce un ingreso NIF, así no haya escriturado. Por consiguiente, este ingreso NIF fue años atrás, para el ejemplo, 2023-2022. Pero el ingreso fiscal va a ser en el año 2024, año en el cual voy a escriturar. Entonces, no es ingreso contable del año porque ya se llevó el ingreso en años anteriores, pero en el año 2024 escrituré. Por consiguiente, el artículo 28 me dice, remitas al artículo 27 del Estatuto Tributario, que es para el nuevo obligado a llevar contabilidad, y aplique lo que dice allá frente al tema de la enajenación de bienes inmuebles. O sea, dice que solamente el ingreso será fiscal en la fecha de la escritura pública. Entonces yo llevo contabilidad, sin embargo aplico el artículo 27 de los no obligados que me dice que el ingreso por venta de activos, de bienes inmuebles en este caso, perdón,
solamente se reconoce fiscalmente en la fecha de la escritura pública. Entonces, no es ingreso contable, es ingreso fiscal, 450 millones. Allá es el ingreso por concepto de la escrituración por venta de ese bien inmueble, independientemente de que contablemente ya lo haya llevado en años anteriores. Hasta ahí, entonces, frente al tema de los ingresos, me dice, sí, señor, yo tengo unos ingresos contables de 4.755 millones, pero fiscalmente tiene 4.700 millones solamente, para efecto de ingresos en mi declaración de renta. Estoy hablando de renglón 58 y le estoy colocando qué renglón vamos. En devoluciones, reales y descuentos, 55 millones en lo contable, 55 millones en lo fiscal. Resto lo mismo. Y me determino un ingreso neto finalmente de 4.700 en lo contable y 4.645 en lo fiscal. Sigo. Me dice, costos, no tengo diferencia. Para el ejemplo, 600 millones en costo y 600 millones en lo fiscal, que van a restar del ingreso neto. Ahora verifiquemos los gastos, donde va a tener si alguna diferencia ya, frente al tema de lo que estoy depurando. Aquí tengo la totalidad de los gastos. Pero miremos entonces cómo los analizamos. Para el ejemplo, tengo gastos deducibles o procedentes, o sea, que no tienen discusión de que son gasto contable y gasto fiscal. 2.000 millones en lo contable, 2.000 millones en lo fiscal. Gastos bien soportados, no tienen diferencia, no tienen ninguna situación particular. Me llevo el gasto en lo contable y me llevo el gasto en lo fiscal, 2.000 millones de pesos. Y comienzo a analizar otros ítems. Me dice ahora, provisión contable, demandas o litigios superior al 50%, probabilidad de perder mayor al 50%. Recordemos algo, la norma internacional, antes de que existiera norma internacional, yo en Colombia podía hacer provisiones pasivas. ¿Qué quiere decir? Una provisión pasiva que yo podía afectar el resultado del año con gastos, porque eran provisiones pasivas. La norma internacional, a partir del año 2013 o 2014, me dijo, en Colombia, usted comienza a aplicar la norma internacional y las provisiones pasivas están prohibidas. Hoy día, una provisión pasiva en mi estado financiero en principio, no se acepta desde la parte NIF, porque la NIF me dice, usted no puede afectarme los resultados del año con gastos inciertos, o sea, que no son reales, que no están en la obligación de. Solamente hay tres conceptos dentro de la NIF que me permite hacer una provisión en mi estado financiero que me disminuye la utilidad del año, de hecho. Y esos tres conceptos son, una, cuando usted tenga la certeza en la liquidación de un contrato, de que usted tiene la obligación ya de y va a perder dentro de esa liquidación y usted antes del cierre me puede reconocer esa provisión porque es un gasto que definitivamente usted ya tiene la obligación de. Tercero, cuando usted está haciendo una liquidación de una compañía y finalmente usted sabe que efectivamente va a tener un gasto en esa liquidación, mire, yo le acepto que usted me provisione ese gasto antes de terminar el año. Y tercero, este ítem, cuando usted tiene demandas, litigios entre partes y su parte asesora jurídica le certifica que la probabilidad de pérdida de ese caso es más del 50%, la norma me dice, le acepto que usted provisione ese gasto una vez en su estado financiero. Son las únicas formas en que la NIF hoy día me permite hacer provisiones que me afectan utilidad del año. De otra forma no me las acepta. Entonces, para nuestro caso, tengo la probabilidad de perder más del 50%, por consiguiente hago una provisión contable de 85 millones de gasto y la norma fiscal dice, las provisiones contables no tienen efectos fiscales, cero. En lo fiscal no me puedo llevar de gasto, cero. Seguimos. Otro concepto, donaciones a una sal del régimen especial. Donaciones a entidades sin ánimo de lucro del régimen especial. Para nuestro caso, una fundación, asociación, corporación. Para nuestro caso, vamos a hacer una donación a una fundación, que es una entidad del régimen especial. Entonces, la norma me dice, las donaciones hoy día a una entidad del régimen especial no son un gasto deducible en la renta. ¿Por qué? Porque usted tiene un beneficio distinto. Dice la norma fiscal, yo no se lo acepto ese gasto fiscalmente, pero sí le acepto que el 25% de ese gasto usted lo pueda hallar como un descuento tributario, que en algunos casos puede ser un mayor beneficio. Por consiguiente, esa donación que le hago a una fundación, 15 millones, es gasto NIF, pero no es gasto fiscal, es gasto no deducible. Pero el 25% de 15 millones me lo puedo hallar como un descuento tributario allá.
cuando esté ya finalizando mi declaración y esté ya casi que liquidando el impuesto. Entonces aquí no me lo puedo llevar, es un gasto no deducible. Seguimos. Gasto reconocido por método de participación patrimonial, lo mencionamos ahora. Si usted tiene un ingreso por método de participación, llévelo en el ingreso, pero si tiene un gasto, llévelo al gasto por separado, pero no manetear esa información. Aquí, para efectos del ejemplo, tenemos un gasto por método de participación patrimonial de 30 millones, que finalmente, si acá fue un ingreso, que fue contable en mano fiscal, acá tengo un gasto que es contable en mano fiscal también. Es un concepto netamente para efecto de mi contabilidad NIF. Entonces, 30 millones, gasto contable, no es gasto fiscal. Grame movimiento financiero. Ah, sí, señor. El grame movimiento financiero es un gasto contable, claro. 30 millones es un gasto contable. Pero fiscalmente la norma me dice, pero yo le acepto solamente el 50% como deducción en la parte de mi declaración de renta. Entonces, solamente me llevo el 50%. Gastos por ajuste en cuenta de inventario. Me dice la norma, señor. La norma fiscal me permite, de hecho, yo hacer ajuste en mi cuenta de inventario y en algunos casos contados, dice yo le puedo aceptar ese gasto desde lo contado, desde lo fiscal. ¿Cuándo? Cuando son inventarios de fácil destrucción o pérdida. Eh, Cuando efectivamente yo puedo demostrar que efectivamente mi inventario se puede deteriorar fácilmente y me lo acepta. Y hay un porcentaje mínimo que me va a aceptar para efectos fiscales. Pero en principio, y para nuestro caso, si yo estoy afectando este gasto, este ajuste por inventario, y lo voy a colocar aquí expresamente, por un robo que tengo en la compañía, me dice, no, señor, ese gasto que probablemente usted lleve a ajustar su inventario, que va a ser gasto contable, no es gasto fiscal. Yo no se lo acepto fiscalmente, porque de hecho desde hace muchos años la norma está así de esa forma. Entonces, ese ajuste de inventario no se lo va a tener en cuenta para efecto de gasto contable, gasto fiscal, sino gasto contable. Otro concepto, gasto reclasificación e inversión en acciones. Si tengo una inversión en una compañía y esa compañía definitivamente ya está en liquidación, entonces la norma internacional me dice, si usted sabe que esa compañía está en liquidación obligatoria, es más, está en liquidación obligatoria de forma judicial, es más, usted se calificó unos créditos, pero usted remotamente sabe que le van a pagar eso o que le van a dar su inversión. Entonces, de una vez deteriora la inversión. Deteriora es que envíe al gasto. Entonces, si tengo 5 millones de inversión en acciones de una empresa que entró en liquidación, de una vez llevo eso al gasto, que es contable, más no es fiscal. Otro concepto, gasto por sanción e intereses moratorios con la DIAN. Me dice 35 millones de pesos. Ah, sí, señor. Este gasto de 35 millones para usted es gasto contable, pero no es gasto fiscal, no se lo acepto. Entonces, gasto por sanciones, intereses con DIAN con municipio son gastos contables, más no son gastos fiscales, son gastos no deducibles. Otro gasto que también tiene el mismo análisis, a gasto por impuestos asumidos. Si yo asumo impuestos para efecto de poderme llevar el gasto fiscal, la norma dice, no, señor, usted pueda que asuma el gasto, perdón, tenga un gasto por impuesto asumido para poder que usted se lleve el gasto, pero ese impuesto asumido es un gasto no deducible en la parte fiscal. Será contable, pero fiscal no es gasto. Se lo acepto en lo contable, pero en lo fiscal no lo acepto. Y finalmente, gastos de ejercicios anteriores, 8 millones de pesos, que se queda como gasto contable del año, más no es gasto fiscal, porque es de periodos anteriores. Entonces, esos gastos que acabo de mencionar aquí, uno a uno, me determinan que es un gasto contable, pero en lo fiscal hay una depuración. Por consiguiente, estos 240 millones 500 mil pesos que están aquí se me convierten en los gastos no deducibles. Gastos no deducibles que son diferencia permanente que me aumentan la renta líquida. Gastos que voy a tener en cuenta o valor que voy a tener en cuenta ahora en la depuración. El cálculo de la fórmula. Ya tengo gastos no deducibles. Voy a ir a este número que está aquí o a esta cifra para llevarla y reemplazarla ya en la fórmula. Entonces, esos son mis gastos no deducibles. Ahora aquí, cerrando ya la parte contable, me dice, ¿costos o gastos? Pues 600 millones de costos, más 2.500, más 2.555 de gastos, me determina que los costos o gastos son 2.855 500 mil pesos, pero que en lo fiscal
son 2.615 millones de pesos. Voy a cerrar aquí la parte contable, por favor. Me dice, ahora sí, a ese ingreso neto, réstele los costos o gastos y determíneme la utilidad contable antes de impuesto. Por favor, utilidad contable financiera, utilidad contable o utilidad financiera. Este es el ítem que vamos a reemplazar allá en primera instancia cuando me diga utilidad contable o financiera. Este es el valor que vamos a llevar allá. Esta es la que coloquialmente conocemos como utilidad comercial antes de impuesto también. Entonces, 1.840.500.000 pesos. Esta es mi utilidad comercial antes de impuesto. Ahí está denotada. Ahora me dice, cuando yo estoy cerrando mi estado de resultados, perdón, la norma me dice, usted su utilidad contable antes de impuesto tiene que afectarla con el impuesto del año. De hecho, esta provisión gasto de impuesto de renta de 723.450.000, ¿de dónde sale? De la depuración que yo hago de mi renta líquida. Y esa renta líquida que la hago por separada, esa renta líquida del 35% me determina la provisión gasto impuesto de renta. De hecho, ahora aquí que voy a seguir en lo fiscal, acá al final me va a dar los 723.450.000, que es el impuesto de la renta líquida, que es el valor que estoy impostando en mi estado de resultados, 723.450, que va a restar, va a disminuir la utilidad del periodo. Utilidad contable antes de impuestos, 1.840.500. Provisión gasto impuesto de renta, 723.450.000. Y hay otro concepto, otro ítem que voy a tener en cuenta. Utilidad contable después de impuesto, 1.121.050. Y si la compañía, porque no todas las compañías tienen afectación por concepto de gasto impuesto diferido. Si esas diferencias de cuentas de balance, o sea, de estado de situación financiera, esa diferencia entre lo contable y lo fiscal me generan impuesto diferido. Ese impuesto diferido puede ser o ingreso o gasto en mi estado financiero. Para efecto de lo que estamos haciendo en el ejemplo, me dio gasto por impuesto diferido. ¿Cuánto? 120 millones. Gasto que me sigue disminuyendo la utilidad del año. Entonces, en principio, la utilidad contable fueron 1.844.500. Le resto el impuesto, provisión gasto impuesto de renta por 723.450 para que me dé 1.121.050 utilidad contable después de impuesto. Y después le resto gasto impuesto diferido 120 millones para que finalmente me lleve a una utilidad contable del ejercicio o utilidad neta de 1.050.000 pesos. Aquí cierra mi estado financiero. Y eso es lo que yo tenía que estarle entregando a mi asamblea a 31 de diciembre del año 2024 como resultado neto de la operación del año. Ahora sí, cerrando esta parte, sigo con lo fiscal para poder llegar a la aplicación de la tasa mínima de tributación. Siguiendo entonces con la parte fiscal, paso de renglón 67, que es total costo o gastos. 67, voy en el formulario 110, ¿no? Aquí en este caso ya. Sigo en el formulario 110. Voy al renglón 68, que no aplica para nuestro caso ni el 68 ni el 69, porque es para la entidad sin ánimo de lucro del régimen especial. Entonces, inversiones efectuadas en el año de Nasal, cero. Inversión liquidada de periodos grabables anteriores, cero. No aplica para nuestro caso. En renglón 70 me dice renta por recuperación de deducciones, no la tengo. Renta líquida por recuperación de deducciones, no tengo. O sea, si yo llevo un gasto de que inicialmente en otros años anteriores me disminuyó la utilidad fiscal del año, y me dice, y usted recupera ese gasto que lleva, usted recupera ese gasto después, pero lleva como una renta líquida por recuperación de deducciones. Por ejemplo, cuando yo vendo un bien inmueble y en esa venta yo determino utilidad en la venta. Entonces la norma fiscal me dice, si usted me vende un bien inmueble que usted venía depreciando y esa depreciación me disminuyó fiscalmente, me disminuyó la renta líquida de años anteriores y usted lo vende y le da utilidad en la venta, usted me tiene que traer toda esa depreciación como una renta líquida por recuperación de deducciones. Para el ejemplo, por ejemplo, pero para nuestro caso, renglón 70, cero.
Vamos a renglón 71. Concepto del que ya hablamos. Rentas pasivas de empresas controladas del exterior. Recuerde, artículo 882 al 889 me habla de las empresas controladas del exterior. Y son vehículos de inversión, rentas pasivas, inversiones. Entonces me dice usted cómo determina entonces en el renglón 71 cuál es su renta pasiva. ¿Su renta pasiva cuál es? El ingreso que le generamos esas inversiones en rentas pasivas menos el costo gasto asociado a esa inversión me determina la renta pasiva, que para nuestro caso, 37 millones. Pero allá ahora, como un ítem de la fórmula que vamos a reemplazar, voy a ir acá al impuesto depurado. Recuerde que un ítem de este cálculo del impuesto depurado es impuesto sobre las rentas pasivas provenientes de entidades controladas del exterior. Se calculará multiplicando la renta líquida pasiva por la tarifa del artículo 240. Entonces recuerden, si tengo 37 millones allá arriba, lo multiplico por el 35% y el impuesto de esa renta pasiva son 12 millones 950. Esta es la forma como lo vamos a hacer. Este E57, pues es el valor que tengo acá de 37 millones de pesos para efectos de determinar la base, renta pasiva, que multiplico por el 240 tarifa general, 35% y reemplazo allá en la fórmula que acabo de mencionar. ¿Listo? Renglón 71. Voy a renglón 72. Renta líquida ordinaria del ejercicio. Pues esa operación sí está indicada dentro de lo que me corresponde en el formulario. Y esa operación me dice que la renta líquida ordinaria del ejercicio, para nuestro caso, son 2.067 millones de pesos. Pues pérdida no tengo porque tengo renta líquida, o sea que pérdida líquida no tengo, cero. Compensación. Para nuestro caso no estoy compensando nada. No estoy compensando ni un exceso de renta presuntiva, ni estoy compensando tampoco, para efectos de lo que nos corresponde, pérdidas fiscales. En ninguno de los dos casos tengo dentro de este ejemplo que voy a compensar algunas dos situaciones. Por consiguiente, cero. La renta líquida, pues que obviamente sale de coger la renta líquida y restarle la compensación, me dice que sigue siendo la misma, 2.067 millones de pesos. Sigo con el renglón 76, renta presuntiva. Pues tengo renta líquida, por consiguiente no hay base de renta presuntiva. Rentas exentas, en este caso no tengo, cero. Rentas gravables, en este caso, renglón 78, rentas gravables no tengo. Recuerde que las rentas gravables para este caso que estoy hablando aquí, el artículo 78, rentas gravables es diferencias patrimoniales no justificadas. Entonces, cuando tengo una diferencia patrimonial que no fue posible justificarla de acuerdo a la fórmula que me determina el estatuto tributario, me dice, entonces, esa partecita que usted no me justificó, esa comparación patrimonial que no me justificó, esa diferencia, se da como una renta agravable y paga impuesto de renta. Otro concepto que se debe colocar aquí en renta agravable. Si usted tiene un activo omitido y lo quiere ingresar en su en su declaración, tráigalo aquí y obviamente se va como renta agravable pleno. Si usted tiene un gasto inexistente, ¿qué quiere decir? Usted tiene perdón, tiene un pasivo inexistente. Entonces, cualquiera de los dos casos, o un activo emitido o un pasivo inexistente, son renta agravable en Colombia, los tiene que traer aquí y van directamente contra la determinación del impuesto a cargo. Entonces, ahora finalmente tengo aquí que la utilidad fiscal antes de impuesto, dice utilidad fiscal antes de impuesto renta líquida, 2.067 millones de pesos. Yo, 2.067 millones de pesos, me dice utilidad fiscal renta líquida, 2.067 millones. Ahora voy con ganancias ocasionales. Para el ejemplo que tenemos, ingresos por ganancias ocasionales, 790 millones. Costo por ganancia ocasional, 530 millones. Ganancia ocasional en no gradas 60, 30 millones. Y en el renglón 83 me dice, por favor, coja 790, réstele 530, que es el costo de ese ingreso, y réstele la ganancia ocasional en no grados exentas, para que usted me determine la ganancia ocasional gravable, 230 millones de pesos. Recuerden que estas ganancias ocasionales que estoy mencionando aquí, algunas pueden ser del 15% y otras del 20%. De hecho, acá en el renglón 97 es donde donde traigo el impuesto que me ha generado esa ganancia ocasional del 15 o del 20%, ya sea porque sea solamente el 15, porque sea el 20 o porque sea la sumatoria de las dos. Ahí es donde traigo ese impuesto por ganancias ocasionales. Entonces, para nuestro caso, 230 millones de pesos. Allá más adelante, en la fórmula,
aquí en la fórmula de la utilidad depurada, hay un ítem que me habla de, ¿qué me hizo aquí? Valor neto de ingresos por ganancia ocasional que afectan la utilidad contable financiera del año. 260 millones de pesos. ¿De dónde nosotros vamos a determinar o de dónde van a salir esos 260 millones ahora que estemos reemplazando? Perdón. Los otros 260 millones me dice valor neto de ingresos por ganancia ocasional. Neto, neto, neto. De hecho, yo podría restar de utilidades por ganancia ocasional las pérdidas ocasionales. Eso me podría determinar, de hecho, la ganancia ocasional neta, pero para nuestro caso no tenemos ese concepto de pérdidas ocasionales. Por consiguiente, allá para el efecto del ejemplo que tenemos, vamos a restar el ingreso menos el costo. Y esa diferencia entre los dos es el valor neto por ganancia ocasional y es el valor que vamos a reemplazar allá para efecto de lo que nos corresponde. ¿Listo? Vamos aquí, vamos en 230 millones, que es la ganancia ocasional gravable. Ahora sí, calculamos el impuesto sobre la renta líquida. ¿De dónde salen los 723 millones de pesos? Los 723 millones de pesos salen de 2.067 millones, que es mi renta, mi utilidad fiscal antes de impuesto, por el 35%. 723 millones 450 en el renglón 84. 723 450, que es mi provisión gasto impuesto de renta. Provisión gasto impuesto de renta, que es el que imposté acá en mi estado financiero después de la utilidad contable antes de impuesto. Ese es el valor que voy a colocar allá. Lo impuesto, lo incluyo, porque lo calculo por separado, pero acá lo llevo para poderlo restar. ¿De dónde sale? De este cálculo que acabamos de dejar aquí. De esos 2.067 por el 35%, 723.450. Sigo con el renglón 85. Puntos adicionales, solamente para entidades financieras. Entonces, para nuestro caso no aplica. Puntos adicionales para la tarifa del impuesto, pues. Impuestos sobre la renta gravables por dividendo y participaciones. Para este ejemplo no tengo nada que tenga que ver con dividendo o participaciones, en este caso, por consiguiente cero para nuestro caso que está aplicando aquí. Total impuesto sobre la renta líquida gravables, 723.450. 723.450, ahí está. Total impuesto sobre la renta líquida gravables, 723.450. Ahora llegamos a BAA. Allá les decía ahora que es diferente el impuesto adicionado, que es IA, a BAA, que es valor a adicionar. Y el valor adicional tiene que ver con el artículo 59 raya 1. Recuerde que el artículo 59 raya 1 es el que me da los límites o los beneficios y estímulos tributarios para la sociedad nacional y sus asimiladas, y que estos descuentos tributarios tienen una limitante para efecto del 3% frente a lo que nos corresponde. De modo que si tengo alguna limitación, me dice la norma que en aplicación de lo que dice el artículo 59, que es otra fórmula, me dice, es el límite de los descuentos. Para este caso, usted lo tendrá que traer aquí como un valor adicional. PAA en el renglón 92, que para nuestro caso no lo tenemos. Ahora tenemos descuentos tributarios. Estos descuentos tributarios, tenemos uno. Recuerde que por allá tuvimos 15 millones que fueron una donación a una fundación, que fueron gasto contable, pero fueron un gasto no deducible. Entonces me dice la norma, no le acepto los 15 millones como gasto deducible fiscalmente, pero le acepto que el 25% de estos 15 millones se vayan como un descuento tributario. 3.750.000. Descuento tributario, 25%, donación a una ESAL. Ahora determino total impuesto neto de renta. El total impuesto de renta mide 723 más valor adicional cero menos descuento tributario 719.700. Ese es total impuesto de neto de renta sin impuesto adicionado. Todo ahora aquí, de aquí para allá siempre comenzaremos a hacer el análisis si tengo afectación o no de la tasa de tributación depurada, porque si aquí me da un valor, obviamente me aumenta el impuesto neto de renta que traía y no tendría por qué liquidarlo con el valor inicial, sino con el valor posterior, el anticipo, entendiendo que el valor posterior sea afectado con el impuesto adicionado. Para nuestro caso, y para efecto de este escenario que estamos viendo, en este escenario, la tasa mínima de tributación va a ser superior al 15%. Por consiguiente, no va a tener afectación del impuesto adicionado. Pero entonces verifiquemos cómo verificamos de que no tenemos ninguna incidencia con la tasa mínima de tributación. Ya sabemos que va a ser cero la tasa mínima de tributación.
O sea que 719, 700 que el impuesto neto de renta del impuesto adicionado va a ser el mismo impuesto de neto de renta después de impuesto adicionado porque fue cero, que después lo va a sumar el impuesto de ganancias ocasionales para que para nuestro ejemplo un 46 millones. Y finalmente tengo un descuentos por impuestos pagados en el exterior por ganancia ocasional cero. Y el total impuesto a cargo, 765 millones, que obviamente es 719, más ganancias ocasionales, menos descuento por ganancias del exterior que no las tengo, y me dará un total impuesto a cargo de 765, 700. Hasta aquí, quiero llegar como mínimo para verificar, para nuestro ejemplo, si tenemos afectación o no de la tasa mínima de tributación. Entonces voy a aplicar la tasa mínima de tributación, de acuerdo a todo este recorrido que hemos hecho. Y aplico la fórmula. Tasa mínima de tributación igual a impuesto depurado. ¿Y qué es impuesto depurado? Impuesto neto de renta. 719,700. De ahí lo estoy trayendo. 719,700. Lo traigo ahí. Impuesto neto de renta. 719,700. Antes de impuesto depurado, ¿no? Porque de hecho estoy apenas calculándolo. Si fuera el caso para adicionar un impuesto. Entonces 719,700. Ahí lo tengo. Descuentos tributarios o créditos tributarios por aplicación de tratados de doble tributación con la Comunidad Andina de Naciones. Cero. No tengo ese concepto para aplicación nuestra. Cero. Y después me dice, calcule el impuesto de renta por esos ingresos provenientes de rentas pasivas del exterior. Allá en la parte de arriba nos dio 37 millones la base y con esos 37 millones multiplicamos por el 35% que es la tarifa general del 240 y me dice que el impuesto para esa renta pasiva al exterior son 12,950,000. Y ya, aplico mi fórmula. Me dice, coja el impuesto neto de renta, súmele los descuentos tributarios por la Comunidad Andina de Naciones y finalmente también réstele el impuesto sobre las rentas pasivas del exterior. Por consiguiente, me da 706,750,000. O sea, el total impuesto depurado, 706,750,000. Me dice, ahora calcule la otra variable de la fórmula, la utilidad depurada. Y la utilidad depurada me dice, entonces, ¿cuál es la utilidad contable o financiera antes de impuesto? 1.840,500,000 pesos. ¿De dónde viene esa cifra? La estamos tomando acá. 1.844,500. Utilidad contable antes de impuesto, utilidad comercial antes de impuesto, utilidad financiera antes de impuesto, como le queramos llamar. Y acá la estamos arrastrando a nuestra fórmula ya. 1.844,500,000 pesos. Dice, a eso súmele las diferencias permanentes consagradas en la ley que aumentan la renta líquida. 240,500,000 pesos. ¿Qué eso es? Los gastos no deducibles que acá los dejamos identificados. 240,500,000 pesos. Diferencias permanentes que aumentan la renta líquida. 240 millones. Ahí lo estamos arrastrando. 240,500,000 pesos. Después me dice, ¿cuál es el ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional que afecta la utilidad contable o financiera? ¿De dónde salen 420 millones? Hay dos ítems acá en la depuración que hicimos ahora. Dos ítems. 300 millones por ingresos por dividendos no grabados y 120 millones por indemnización por seguro de daño. 420 millones que voy a tomar acá que afectan, ¿no? Entonces también debe que aumentan la utilidad contable, pero no tiene nada que ver con lo fiscal. 420 millones de pesos. Ingresos no constitutivos de renta. Dice, ahora a ese valor, réstele el valor ingreso método de participación patrimonial. Igual lo arrastro. 180 millones que tengo acá en la depuración. Ingreso, método de participación patrimonial, 180 millones. Lo traigo acá y lo reemplazo, 180 millones. Ahí está. Me dice ahora aquí, traiga el valor neto de ingreso por ganancia ocasional. Le mencionaba ahora que ese valor neto eh, valor neto, perdón, ese valor neto de ingreso por ganancia ocasional, 260 millones, ¿de dónde sale? Como le mencionaba ahora, de cobrar 790 que el ingreso por ganancia ocasional y restarle el costo de ganancia ocasional. Y esa resta me da el valor neto de ganancia ocasional. Para nuestro caso, 260 millones de pesos. Voy al otro ítem que me habla de las rentas exentas eh, por tratados de doble tributación como lo que con la Comunidad Andina de Naciones. Para nuestro caso, cero, no tenemos ese concepto, cero. Y finalmente me dice, reste la compensación por compensación de pérdidas fiscales o por compensación de excesos de renta presuntiva. Para nuestro ejemplo, cero también. No tengo nada. Entonces ahora me dice, calcule
la utilidad apurada. Y ese cálculo me dice que la utilidad apurada son 1.225 millones de pesos. Ya tengo mis dos variables. Impuesto depurado 706.750, utilidad depurada 1.225 millones de pesos. Dice, ahora reemplacen la fórmula para que usted verifique cuánto le da. Impuesto depurado 706.750, utilidad depurada 1.225 millones de pesos. Aplico fórmula y la fórmula que me dice, coja el impuesto depurado sobre la utilidad depurada. Y esa operación me dice que me da una tasa del 57.69. ¿Cuánto era mínimo? El 15. Para este caso no se calcula impuesto adicionado, ya que la tasa de tributación depurada es mayor al 15%. Estamos lejos, de hecho. Por consiguiente, como está por encima del 15, lejos del 15, la fórmula de impuesto adicionado no la aplico, porque me va a dar cero, de hecho. Así las cosas, ese impuesto adicionado lo reemplazo en mi formulario, renglón 65, impuesto adicionado cero. Por consiguiente, el impuesto neto de renta antes de impuesto adicionado 719.700 es igual. En el renglón 96, después de impuesto, porque fue cero, 719.700. Y ese es mi primer escenario donde la tasa mínima de tributación fue superior al 15% y por consiguiente no tuvo afectación de la misma. Por consiguiente, el impuesto adicionado fue cero. Voy a ir a un segundo escenario donde la tasa mínima de tributación me va a dar por debajo del 15% para efecto de lo que nos corresponde. Por favor, tengamos algo en cuenta aquí, ¿sí? Yo estoy aquí en una modelación, un ejercicio, donde yo modifiqué algunas partidas dentro de la depuración, pues buscando qué escenario me determinara la aplicación de lo que estoy determinando. ¿Listo? De modo que aquí, dentro de esta depuración, que no la voy a volver a explicar, porque ya explicamos cómo la hicimos, en algunos ítems usted ve que va a cambiar para efectos de poder yo llegar a que me determine una tasa de tributación depurada inferior al 15%. En este escenario, ustedes ven que en el anterior, mi utilidad contable antes de impuestos fueron 1.840.500. En este escenario, mi utilidad contable antes de impuestos son 594.500.000 pesos. Entonces, aquí cambió la utilidad contable. Cambió el impuesto también. En el anterior, la provisión de impuesto de renta fueron 723 millones de pesos. En este escenario, son 40 millones, 40 millones 950. Por consiguiente, la utilidad contable de impuesto, pues obviamente cambia. El gasto de impuesto superior sí es el mismo, 120, y obviamente la utilidad contable va a cambiar también para efecto de este resultado, para efecto de este escenario, pues. Así las cosas, entonces, ya sabemos que la utilidad contable antes de impuesto me da 494.500, que la producción gasto impuesto de renta me da 40.950.000, que obviamente acá también lo vamos a calcular ahora, 40.950 para poderlo llevar a impostar acá, 40.950, para que me determine una utilidad contable después de impuestos de 553.550, y finalmente, restando el gasto por impuesto diferido, me determina una utilidad contable neta del ejercicio de 433.550.000 pesos. Entonces, ahora sí, sigo en lo fiscal. Y lo fiscal me dice, inversión efectuada en las de sales. Entonces, ya sabemos que esos dos renglones que son para entidades del régimen especial no aplican para nuestro caso. 68.0, 69.0, renta por recuperación de deducciones cero, ¿sí? Rentas pasivas del exterior, las mismas que tenemos en el escenario anterior, 37 millones, que al 35% va a volver a reemplazar allá abajo como impuesto de rentas pasivas. Por consiguiente, la renta líquida ordinaria del ejercicio aquí cambia. Me quedan 117 millones de pesos. Y esos 117 millones de pesos, obviamente no tengo pérdida, no estoy compensando. Son la misma renta líquida en este escenario. No tengo base de renta presuntiva, no tengo renta de asenta ni rentas gravables. Por consiguiente, la utilidad fiscal ante el impuesto son 117 millones de pesos. A diferencia del escenario anterior, aquí en este escenario, perdón, que es que este mouse está muy sensible, qué pena con ustedes. A diferencia del escenario anterior, ustedes ven que aquí no tengo en cuenta nada de ganancia ocasional, no tengo ingreso de ganancia ocasional, ni costo, ni ganancia ocasional no grada de renta, por consiguiente ganancia ocasional cero. No tengo ganancia ocasional en este escenario. Por consiguiente, el total impuesto sobre la renta líquida son 49.50. ¿Dónde salen? De 117 por el 35%. 117 millones por el 35% me da una renta líquida, 40.950.000. Provisión gasto impuesto de renta, que fue la que imposté acá en mi estado de resultados para efecto de lo que nos corresponde.
Entonces, vamos allí, en esos 49.950.000. Ahora me dice, listo, puntos adicionales, no es para que son entidades, sin ánimo, entidades financieras, perdón, no tengo nada que ver con dividendo de participaciones, cero. Ahora, total, impuestos sobre la renta líquida desgravable son los mismos 40.950. Valor adicional, descuente, límite de descuentos tributarios cero, no está aplicando para nuestro caso en este caso. Y tengo un descuento tributario sí por la donación, que la llevé como gasto no deducible, pero ahora me voy a tomar el 25% como descuento tributario, 3.750.000, igual que en el escenario anterior. Me dice entonces que el impuesto neto de renta son 37.200.000. 40.950 menos 3.750.000 para 37.200. Ahora aquí sí me aparece un impuesto adicionado de 11 millones. Queriendo decir con esto que aquí sí, la tasa mínima de tributación me dio por debajo del 15 y me tocó aplicar fórmula de impuesto adicionado. Ahora vamos a verificar entonces cómo llegamos a esos 11 millones, que de hecho el impuesto neto inicial eran 37.200 y ahora me lo aumenta a 48.200. Por favor, este es el valor del impuesto neto que voy a tomar para anticipar el impuesto del año 2025. No puedo calcular el anticipo con 37.200 porque me queda mal calculado ese anticipo, porque las normas fiscales y conceptos de la AN ya han dicho que el ítem que voy a tener en cuenta del renglón es el 96 para efecto de determinar el impuesto neto con el cual voy a hacer el cálculo del anticipo para el año 2025 en este caso. Entonces, ahora pasa a 48.200. No tengo impuesto de ganancia ocasional, ya vimos que no los teníamos. No tenemos ganancia ocasional del exterior, por consiguiente el impuesto a cargo son los mismos 48.200.000 pesos. Ahora, si reemplacemos en la fórmula para saber de dónde salieron esos 11 millones que fue un impuesto adicionado, reemplazo y me dice que el impuesto neto de renta también al lado de la declaración son 37.200.000 pesos, 37.200.000 pesos, 37.200.000 pesos impuesto neto. Descuentos tributarios o créditos tributarios por aplicación de tratados para evitar el doble imposición de empresas controladas del exterior, cero para nuestro caso. Impuestos sobre las rentas pasivas, los 37 millones que tenemos en la parte de arriba por el 35%, 12.950.000. Y el impuesto depurado en este caso me dio 24.250.000. Ahora voy a calcular la utilidad depurada. La utilidad depurada me dice, la utilidad contable, recuerden que disminuyó. Ahora son 594.500. Las diferencias permanentes, que son los mismos gastos no deducibles que no han cambiado, 240.500.000 pesos. Tomo el ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, perdón, ingresos no constitutivos sí, perdón, de renta o ganancia ocasional, que los dos mismos ingresos, que son el ingreso por concepto de utilidad no dividendos no grabados y el concepto que tiene que ver con indemnización por seguro de daño, 420 millones de pesos, no ha cambiado la cifra, 420 millones. Me dice ahora, reemplazo el valor ingreso por método de participación, 180 millones, lo tenemos allá en el ingreso por método de participación, 180 millones. Valor neto por concepto de ganancias ocasionales, cero. Puede que en este escenario no esté utilizando ganancias ocasionales, por consiguiente, cero. Rentas exentas por aplicación de tratados de doble tributación con la Comunidad Andina de Naciones o con empresas holding colombiana, cero para nuestro caso. Y compensación de pérdidas o excesos de presuntiva, cero también. En este caso, la utilidad apurada me dio 235 millones. Ya con mis dos variables, reemplazo y le coloco impuesto depurado 24.50, 24.50, ahí está. Utilidad depurada 235, 235. Realizo la operación y me dice que la tasa mínima de tributación me dio 10.32. Ahora sí, para este caso, sí se calcula impuesto adicionado, ya que la tasa de tributación depurada es menor al 15%. Y si es menor al 15%, me dice, aplique impuesto adicionado. Y voy a aplicar la fórmula de impuesto adicionado. Me dice, coja la utilidad depurada, 235 millones de pesos, multiplíquelo por un 15%, que es la tarifa mínima, y a eso réstele el impuesto depurado, que son 24.250.000. Aplico la fórmula y me dice, coja la utilidad depurada por un 15% menos el impuesto depurado. Y me dice que el impuesto adicional son 11 millones. 11 millones que impuesto aquí en mi
no 25, que me eleva mi impuesto neto de 37.200 a 48.200. Aquí vemos una aplicación o una afectación de la tasa mínima de tributación, que obviamente el cálculo me obliga a adicionar un impuesto, que obviamente también me aumenta el impuesto neto, que me va a aumentar, según sea el caso, el anticipo de renta para el año 2025, si es que me da obviamente anticipar. Entonces, en este segundo escenario, la tasa mínima de tributación sí fue inferior al 15%. Voy a ir a otro escenario, donde me va a dar pérdida fiscal. Y en este escenario de pérdida fiscal, vuelvo y retomo la misma depuración que hemos estado haciendo entre la parte de la conciliación. Vuelve y cambia la utilidad contable antes de impuesto. Ahora me da 444.500.000 pesos. Pero como ustedes ven aquí, la provisión gasto impuesto de renta que impuesto es cero. ¿Qué quiere decir? No me dio provisión gasto impuesto de renta. Y la única forma en que no me dé provisión gasto impuesto de renta es porque di pérdida fiscal. Por consiguiente, acá ahora en el cálculo ustedes van a ver que me va a dar cero, porque seguramente tengo una pérdida fiscal que no me va a llevar a ningún cálculo de impuesto. Por consiguiente, acá la provisión gasto impuesto de renta fue cero. La utilidad contable después de impuestos sigue siendo los mismos 444.500.000 pesos. Sigo teniendo afectación de gasto por impuesto diferido. Resto de los 120 millones en este escenario contable me da una utilidad contable del ejercicio o utilidad neta de 324.500.000 pesos. Esto es lo contable. Ahora entro en la parte fiscal, en la proyección de lo que es la tasa de tributación depurada para ver cómo la voy a aplicar si fuera el caso. Ya sabemos que la ley 68 y 69 no aplica, ahora en nuestro caso son entidades del régimen especial. Por recuperación de deducciones no tengo nada. Tengo las rentas pasivas del exterior de los mismos 37 millones que por el 35% me van a dar allá un impuesto por rentas pasivas del exterior. Renta líquida ordinaria no tengo porque tengo una pérdida fiscal. Esa pérdida fiscal obviamente no me permite compensar. De hecho, si tuviera compensación no podría hacer nada en lo absoluto, para nuestro caso no estoy compensando nada. Y tampoco tengo en este escenario ganancias ocasionales. Por consiguiente, la utilidad antes de impuesto, pues no la tengo porque estoy teniendo una pérdida fiscal. Ah, perdón, yo me dije que yo no tenía ganancias ocasionales, perdón, estaba aquí. No tengo compensaciones, por consiguiente la renta líquida, como tengo una pérdida fiscal es cero. No tengo base de renta presuntiva, no tengo renta exenta, no tengo renta gravable, por consiguiente la utilidad antes de impuestos sigue siendo de cero. Ahora aquí sí tengo, retomo los conceptos de ganancias ocasionales: 790 de ingreso más 530 de costo, más la ganancia ocasional no grave y exenta, me da 230 millones de ganancia ocasional gravable, que me dan a terminar finalmente un impuesto de 46 millones entre del 15 y el 20. Y recuerde que ya tengo un valor neto por ganancia ocasional en la fórmula que va a ser 790 menos 530, que es el valor neto por ganancias ocasionales que obviamente afectan la utilidad contable del año. Ahora sí, me dice total impuesto sobre la renta líquida. Pues recuerde que tengo renta líquida de cero, por consiguiente el impuesto es cero, porque tengo pérdida. Por consiguiente no tengo impuesto que me afecte la utilidad del año. Lo que sí me va a afectar es el gasto por impuesto diferido para este escenario. Así las cosas, sigo en el renglón 85, que no aplica no para entidades financieras. En el renglón 80, 86 al 90 no tengo el tema de rentas grabables por dividendos del exterior, por dividendos y participaciones. Ahora me dice total impuesto de las rentas líquidas, cero, no tengo nada. Valor adicional, descuento, límite de los descuentos tributarios, nunca hemos tenido afectación de ellos, no tengo ese concepto aquí, cero. Y descuentos tributarios, cero. ¿Qué quiere decir? Que cambié para efecto de lo que nos corresponde los gastos no deducibles. Por consiguiente, perdón, no tuve ninguna donación a una entidad del régimen especial, por consiguiente no tengo nada por descuento tributario aquí para efecto de lo que me corresponde. ¿Listo? Así las cosas, no me voy a tomar el descuento tributario. Total impuesto neto de renta, pues cero. Impuesto adicional, cero. Entonces aquí ya comienzo a concluir que en este escenario la tasa mínima de tributación no tuvo ninguna incidencia porque el impuesto adicional dio cero.
Por consiguiente, el impuesto neto sigue siendo cero y el único impuesto que tengo que pagar o el que tendré a cargo es el impuesto por ganancias ocasionales de 46 millones de pesos, porque no resto por ganancias ocasionales del exterior tampoco, 46 millones de pesos. Reemplacemos la fórmula a ver qué pasó para efecto de lo que nos corresponde. Me dice, reemplace el impuesto depurado. Me dice, impuesto neto de renta, cero. Descuentos tributarios por aplicación de tratados de doble tributación, cero. Pero hoy tengo un impuesto por rentas pasivas del exterior. Los 37 millones que están arriba por el 35%, 12 millones 950. Esta operación me determina un valor negativo. Recuerden algo, cuando yo vaya a reemplazar en la fórmula, yo no puedo llevar un valor negativo. Yo en la fórmula tengo que reemplazar con cero, de hecho. Yo en la fórmula no puedo reemplazar allá impuesto depurado menos 12 millones 950, no, no se puede. Cero es lo que yo tendría que reemplazar allá. Ahora, voy a la utilidad depurada. Y la utilidad depurada me dice, utilidad contable financiera antes de impuestos. Recuerden que cambió 444 millones 500 mil pesos. Diferencia permanente consagrada en la ley, 240 500 de gastos no deducibles. Me dice ahora sí, ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, 420 millones, los dos ingresos que hemos tenido siempre en cuenta. 180 millones el ingreso por método de participación patrimonial. Tengo el valor neto de la ganancia ocasional, que son 260 millones, ingreso menos costo de ganancia ocasional. No tengo renta de sendas por aplicación de tratados de la Comunidad Andina de Naciones cero. Y tampoco estoy compensando excesos en pérdida fiscal o excesos de renta presuntiva, cero. Y para este caso, la fórmula también me da negativa, 175 millones de pesos. Aquí retomo parte de lo que vimos ahora, en la parte de la teoría. Para este caso, no se calcula impuesto adicionado ya que la utilidad depurada es menor o igual a cero. Es menor, menos 175 millones o igual a cero. Entonces recordemos, el parágrafo sexto del artículo 240 del Estatuto Tributario indica que lo dispuesto en dicho parágrafo, es decir, el cálculo de la tasa de tributación depurada, no aplica para sociedades de que trata el parágrafo 1 del presente artículo de las empresas industriales y comerciales del Estado. Dice, de igual forma no aplica lo indicado en este parágrafo para aquellos contribuyentes cuyos estados financieros no sean objeto de consolidación y su utilidad depurada, sea igual o inferior a cero, inferior a cero. Para este caso, no aplico tasa mínima de tributación. De hecho, pues como reemplazo en la fórmula cero y cero, el impuesto adicionado, pues debe ser cero, de hecho, para efecto de cuando vamos a reemplazar, impuesto adicionado debe ser cero. Por consiguiente, acá, en el renglón donde reemplazo impuesto adicionado, que es el renglón 95, cero, impuesto neto cero, impuesto adicionado cero, impuesto neto después de impuesto adicionado sigue siendo cero. Y solamente tenía por pagar el impuesto por ganancias ocasionales. Entonces, en este escenario, donde tengo una pérdida fiscal, la fórmula me determinó que no aplico tasa de tributación depurada porque la utilidad depurada fue igual o inferior a cero, aplicando lo que dice el parágrafo del artículo 240. Voy a ir a otro escenario que me habla de pérdida contable. En este escenario de pérdida contable, vamos a ver qué resulta. Pérdida contable, 62 millones 500 mil pesos. Pero sí tengo un impuesto a cargo o tengo una provisión gasto impuesto de renta de 723 millones, que acá lo vamos a tener, estar calculado, 723 millones. Obviamente, el hecho de que yo tenga una pérdida contable no quiere decir que no tenga que impostar la provisión. Si tengo, claro, si la tengo, la tengo que impostar. Entonces, coloco aquí la provisión gasto impuesto de renta, que lo que hace es aumentarme la pérdida. Y paso a tener una pérdida contable de 62.500, ahora tengo una pérdida contable de 785 millones 950. Y si a eso le sigo restando el gasto por impuesto diferido, sigue aumentando la pérdida, que para este escenario la pérdida sí, al final son 905 millones 950 mil pesos. Entonces, este es mi escenario de pérdida contable, donde se aumenta con la provisión del gasto de impuesto de renta y se aumenta con el gasto por impuesto diferido para finalmente tener una pérdida contable de 905 millones 950. Ahora voy al escenario fiscal. Renglón 68, 69 no aplica, 70 no aplica, no tengo renta por recuperación de deducciones,
Sigo con los mismos 37 millones de rentas pasivas del exterior por el 35% determinará el impuesto en el reemplazo de la fórmula. Ahora me da una renta líquida ordinaria de 2.067 millones de pesos. Pérdida no tengo, no estoy compensando nada. Sigo con la misma renta líquida de 1.067 millones de pesos. No tengo base de renta presuntiva porque tengo renta líquida. No hay renta exenta, no hay renta gravable. Por consiguiente, la utilidad antes de impuestos son 2.067 millones, que ahora al 35%, obviamente me van a dar eh, un impuesto sobre la renta líquida de 723.450, que es la provisión que estoy impostando acá en mi estado de resultados, 723.450. Ahora, tengo el escenario de ganancia ocasional aquí también, que finalmente me van a determinar una ganancia ocasional gravable de 230 y la ganancia ocasional y el valor neto de ganancia ocasional va a ser la misma que hemos aplicado, 790 menos 530 para efecto de la fórmula. Ahora, puntos a adicionar, ¿no? Porque es para entidades financieras. No tengo rentas gravables por dividendo y participaciones, de modo que el total impuesto sobre la renta líquida gravable en 723.450.000. Valor adicional por concepto de límite de descuento tributario no tengo. Y ahora sí, vuelvo y traigo aquí el escenario, el descuento tributario por concepto de donación efectuada a una entidad del régimen especial, una fundación, que me determina un impuesto neto de renta de 719.700.000 pesos y que me dice que no va a tener ninguna afectación de la tasa mínima de tributación, que por consiguiente el impuesto neto de renta va a seguir siendo 719 millones, que el impuesto de ganancias ocasionales va a ser 46 y que finalmente el impuesto a cargo van a ser 765.700.000 pesos. Reemplacemos la fórmula para ver por qué no tenemos ninguna afectación de la tasa mínima de tributación. Entonces, reemplazamos, me dice que el impuesto neto de renta son 719.700, que el descuento tributario por aplicación de tratados de doble tributación es cero y que el impuesto por rentas pasivas del exterior son 12.950 y que en este caso el total impuesto de pura van a ser 706.750.000. Reemplazo la fórmula de utilidad depurada y la utilidad depurada me dice, señor, utilidad contable o financiera antes de impuesto, no puedo colocar un valor negativo. ¿Cero? Porque vio pérdida. Diferencias permanentes consagradas en la ley 1.802.500.000 por los gastos no deducibles aumentaron a 1.812.500.000 pesos. El ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, que son los dos conceptos que hemos venido manejando, en 420 millones. En este escenario no tengo ingreso por método de participación patrimonial cero, pero sí tengo un valor neto de ganancia ocasional, que es ingreso de ganancia ocasional menos costo para 260 millones de pesos. No tengo renta de exentas por aplicación de tratados de doble tributación, cero, ni tampoco tengo compensación de excesos de pérdida fiscal, por pérdidas fiscales, perdón, o excesos de renta presuntiva. Finalmente, la utilidad apurada me da 1.132.500. Reemplazo. Impuesto depurado, 706.750. Utilidad depurada, 1.132.500. Resultado tasa, 62.41. Entonces, para este caso no se calcula impuesto adicionado, ya que la tasa de tributación es mayor al 15%. Por consiguiente, no reemplazo en la fórmula del impuesto adicionado porque esto me va a dar cero. Entonces, como es cero, eso fue lo que colocamos acá. Impuesto adicionado cero, por eso el impuesto neto sigue siendo el mismo. Le aumenté o le sumé el impuesto de ganancias ocasionales para que finalmente fueran 765.700.000 pesos. Ese es el escenario donde tengo una pérdida contable. Y el último escenario que tengo para analizar es un escenario donde tengo pérdida contable y pérdida fiscal. Tengo las dos situaciones, pérdida contable y pérdida fiscal. Entonces, en la depuración de las dos operaciones, me dice que tengo una utilidad en este caso, pérdida, perdón, pérdida contable de 55.500.000 pesos. Provisión gasto impuesto de renta cero. Si me dice que tengo una provisión gasto impuesto de renta cero es porque pues, de una pérdida fiscal. Por consiguiente, no va a tener ningún impuesto a cargo. Aquí lo va a tener. Impuesto neto sobre la renta líquida, cero. Entonces, tengo pérdida contable, tengo pérdida fiscal, impuesto a cargo cero. Por consiguiente, la utilidad contable después de impuestos sigue siendo lo mismo, 55.500.000 pesos. Y tengo un gasto por impuesto diferido que me sigue
me sigue aumentando la pérdida en este caso a 175.500.000 pesos, que es la utilidad contable del ejercicio o utilidad neta pues del ejercicio. Pérdida de 175.500.000 pesos. En el escenario fiscal, para al final determinar cómo afecta la tasa de tributación, ya sabemos que el renglón 68, 69 y 70 no aplica para nuestro caso, que las rentas pasivas del exterior sigue siendo los mismos 37 millones por el 35% nos darán en impuesto de rentas pasivas del exterior que abajo reemplazamos en la fórmula, que la renta líquida ordinaria es cero porque tengo una pérdida, que por consiguiente no tengo ni, de hecho no tengo compensaciones de modo tal que la renta líquida es cero, que la renta presuntiva es cero, que la renta exenta es cero y que la renta agravable es cero, para llegar a una utilidad contable, una utilidad fiscal antes de impuesto de cero. Tengo ganancias ocasionales, que me determina finalmente una ganancia ocasional gravable de 230 millones y que determinaré un ganancia ocasional neta de 790 menos 530 en el reemplazo de la fórmula. Finalmente, el impuesto sobre la renta líquida pues no existe porque tengo una utilidad fiscal antes de impuesto de cero, de modo que cero impuesto a cargo, cero impuesto estoy impostando en mi estado de resultados. Ahora me dice, señor, regla 85, entidades financieras, no aplica para nosotros. No tengo renta gravables por dividendo y participaciones cero. De modo que el impuesto sobre la renta líquida sigue siendo cero. No tengo ningún valor adicional por descuentos, por límite de descuentos tributarios. No tengo en este caso descuentos tributarios por donaciones. En este escenario lo resté cero. Así las cosas, el impuesto neto a cero y el valor adicional da cero. Queriendo decir con esto que en este escenario de pérdida contable y pérdida fiscal, tampoco tengo afectación de la tasa mínima de tributación. Ya miraremos por qué nos dio cero. Ahora, el impuesto neto sigue siendo cero. El único impuesto que tengo por pagar el impuesto de ganancia ocasional de 46 millones de pesos, no resto porque no tengo descuentos por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales. Y finalmente, el total impuesto van a ser 46 millones de pesos. Ahora, reemplacemos la fórmula. Impuesto depurado, impuesto neto de renta cero. Recuerde que tengo pérdida. Descuentos tributarios por aplicación de tratados de doble tributación cero, pero sí tengo un impuesto de renta por pasivas del exterior de 12.950.000. Así las cosas, el impuesto neto me da menos 12.950.000. Recuerde, cuando vamos a reemplazar en la fórmula, no puedo reemplazar negativo. Debo colocar cero. Ahora, calculo utilidad depurada. Utilidad contable o financiera negativa, tengo pérdida, cero. Diferencias permanentes consagradas en la ley de gastos deducibles, 740.500.000 pesos. Eso es lo que me está dando allá arriba los gastos deducibles. 420 millones del ingreso no constitutivo de renta, los dos conceptos que hemos aplicado. Recuerde que son dividendos no grabados y adicionalmente indemnización por seguro de daño. 180 millones, ahora sí lo tengo en cuenta aquí, ingreso por método de participación patrimonial. Y los 260 millones que es ingreso por ganancia ocasional menos costo de ganancia ocasional, 260 millones. Valor neto ingreso por ganancia ocasional. Renta de rentas por aplicación de tratados con la Comunidad de Naciones o con compañía holding colombiana, cero. Y compensaciones por pérdida fiscal de asociados de presuntiva, cero. Aplico fórmula y me da negativo. 119.500. Volvemos a aplicar lo que vimos ahora. Si la utilidad depurada es igual o menor a cero, no tengo por qué aplicar tasa mínima de tributación. Por consiguiente, de hecho, si reemplazo cero y cero me da cero, no tengo nada por reemplazar en impuesto adicionado, cero y cero. Por consiguiente, el impuesto adicionado sigue siendo cero, que fue el valor que reemplazamos acá y nos dio solamente a pagar el total impuesto de ganancias ocasionales por concepto de esa situación. Estimados, aquí he agotado 5 escenarios para efecto de que ustedes vean, por favor, importante, eh, cualquier empresa es un mundo aparte y por separado. Esta eh, ¿Esta qué? Esta guía que hemos hecho aquí a través de la firma, pues es simplemente un contexto para que usted más o menos ubique entre lo que le corresponde, porque no quiere decir que siempre va a dar de esta forma, simplemente un tema de aplicación de lo que nos corresponde para efecto de determinar si estos escenarios nos llevan o no nos llevan a una afectación de la tasa mínima de tributación, pero como
le mencioné en principio la obligación nuestra desde el tema de la depuración del impuesto de rentas, que sí tenemos que hacer el cálculo de la tasa mínima de tributación depurada para saber efectivamente si tenemos alguna incidencia o no. No nos quedemos solamente con el tema de que no, yo no creo que me vaya a afectar, yo no creo, no. Aplique la fórmula, verifique que no va a tener ninguna afectación, porque obviamente un cálculo mal elaborado que me lleve a no llevar una afectación del impuesto adicionado, que en principio y que en principio lo hubiera tenido que llevar, pues me lleva obviamente a una verificación por parte de la administración que me va a llevar a una corrección y esa corrección obviamente me lleva a una sanción. Así las cosas, mi recomendación es que lo verifiquen para efecto de lo que nos corresponde.